Alex Ochart. Buenos días, Alex. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Oye, contento de saludarte. Hola, hola. Te ves bien. Gracias. Aquí tímido hoy porque los temas han estado tan buenos y tan sólidos, profundos, ¿verdad? Y entonces ahora yo vengo con lo light de tecnología. Pero Matiel la deja en la China, después los Ventura acaban con todo. ¿Qué uno va a hacer? Habla un poquito de tecnología, no hay más nada. No, pero no es light. Tu tecnología no lo es. Sí. Mira, una noticia importante que queremos arrancar con eso es un recall que hay de la empresa Peloton. Hay un recogido de los equipos de ellos, específicamente de la Tread y la Tread Plus, que son dos aparatos para hacer ejercicio, específicamente corriendo, que hay un recorrido de emergencia porque han causado unos accidentes que incluyen la desafortunada muerte de un niño. ¿De veras? Y de mascotas, han habido muchas mascotas, sobre 70 incidentes con estas máquinas. Lo triste de esta noticia es que le hicieron una advertencia a la empresa aproximadamente hace unos 3 meses de que estaban ocurriendo este tipo de accidentes y la empresa no hizo nada hasta que muere el niño. El bebé. Oh. El bebé. Y es que estas máquinas, una de las opciones que tenían novedosas es que no solamente usas la máquina para correr hacia el frente, sino que tenía una sesión de correr hacia atrás. No me preguntes cuál era el objetivo, pero se les ocurrió esa idea. Y entonces cuando están corriendo hacia atrás, alan a las mascotas o incluso en este caso un niño se fue alado debajo de la máquina. Entonces queda aplastado. Es un incidente sumamente lamentable y es un llamado de recall de emergencia a todas las personas que hayan comprado una de estas máquinas. Le van a dar un refund completo, o sea, le devuelven el dinero y las dejaron de vender inmediatamente. El CEO ayer de la empresa Peloton pidió disculpas y de no haber tomado acción anterior más rápido, y ya sabes que la demanda que viene por ahí es Alex, enorme. Esa es la pregunta, el hecho de que devuelve el dinero lo exime de ser demandado o te devolví los chavos pero me puedes demandar. Ay, usted sabe que lo que viene por ahí, especialmente porque ya les habían advertido. Uh-huh. Y esto que coja oreja a las compañías que por una X o Y razón uno de sus productos no cumple con todos los parámetros de seguridad, que usted tiene que tomar cartas en el asunto inmediatamente porque las consecuencias son mayores. Ellos estaban teniendo un boom enorme de ventas tan grande que, por ejemplo, ellos están en backorder ahora mismo con la bicicleta. La bicicleta, casi 6 meses de backorder. Y es una compañía pública que también entonces esto se refleja en el valor de las acciones. Estaban enamorados del éxito que estaban teniendo y no tomaron las precauciones correctas y ahora resulta un problema que puede tener consecuencias desastrosas en la parte económica de la empresa. Excelente. Vamos al próximo paso. Ayer se hizo el vuelo de SpaceX de Starship, que es la nueva nave que ellos tienen preparada para ir a la Luna y para ir a Marte. Eso es de la empresa de Elon Musk, SpaceX. Específicamente este es el cohete gigantesco que ellos han preparado, que tiene 16 pisos de altura, es enorme, y tiene la capacidad de llevar hasta 100 toneladas de carga a la Luna o algún día a Marte. Eso es lo que ellos esperan. Esa empresa, SpaceX, se ganó el contrato para los 2 viajes a la Luna que tiene la NASA proyectados para antes del 2024, y este es el cohete para eso. Hasta ahora habían hecho unos intentos y nunca había aterrizado bien. Había hecho el vuelo, pero nunca había aterrizado bien. Ayer es la primera vez que tienen un aterrizaje exitoso. Ellos dicen que ellos habían hecho 13 prototipos. El prototipo número 14 lo saltaron, no lo utilizaron y fueron directo al prototipo número 15, que es el SN15, que fue el que voló ayer, porque tenía cientos de mejoras. Esa era la manera en que lo habían anunciado y que estaban seguros que iban a tener éxito y lo tuvieron. Uh-huh. Los anteriores un habían pequeño explotado. susto a lo último. Sí. Los anteriores habían explotado. Todos en el aterrizaje, algunos en el despegue y la mayoría en el aterrizaje. Uh-huh. Pero este de ayer tuvieron un pequeño susto porque cuando aterrizó hubo un fuego en la plataforma de aterrizaje, pero eventualmente pudieron apagar el fuego y fue un éxito.
Así que lo están celebrando. La contraparte, que es el Blue Horizon, que es la compañía de Jeff Bezos, que también estaba compitiendo por el viaje a la Luna. Ya la NASA se decidió por SpaceX, aunque Blue Horizon tiene esa parte que le asignaron a SpaceX, lo tienen contienda. Dice que la NASA no debió haber tomado la decisión tan rápido. Pero la contraparte lo que hizo fue que ayer anunció que va a permitir que un civil viaje como turista en su próximo vuelo en julio. Así que ellos están compitiendo los dos, quién hace qué. Y como logró hacer este vuelo gigante, pues yo voy a ser el primero que lleva un turista al espacio. Y entonces la manera en que lo están haciendo es que desde mayo 30 usted puede presentar una oferta cerrada. Esto es como una subasta. Todo el mundo sabe que se lo va a ganar nuestra amiga Moraima, pero la gente se cree, tú sabes, la gente cree que tiene la oportunidad de participar e ir al espacio. Usted pone la cantidad que usted quiera. Ajá. Y entonces si usted tiene suerte y le gana a Moraima, pues usted es el que va para allá arriba. Si no, se va ella. Entonces son 10 minutos en lo que llaman microgravedad, porque no sales totalmente de la atmósfera, pero microgravedad, te sueltas, viajas, flotas un poquito y vuelven a tierra. Eso será en julio de Blue Horizon. Están compitiendo uno con el otro, pero SpaceX va ganando. A ver, ¿y qué más? Yo te quería preguntar, Alex, sobre las diferentes plataformas que siguen saliendo y los diferentes medios como uno puede comunicarse. Esto es así ya definitivamente. Con par de ejemplos de nombres que te suenen frescos en tu mente. Pues mira, la verdad me cogiste porque quien me trabaja eso es mi secretaria. Ella me dice, te tengo que conectar yo porque tú no sabes, porque esta es nueva. Okay. No me sé los nombres, pero ¿sabes a lo que me refiero? Hay muchas plataformas de las redes sociales y de comunicación que existen para yo le llamo los infoempresarios, ese es el término que nosotros nos gusta utilizar. O sea, no me debo sentir mal, caigo ahí. No, son muchísimas, hay unas que son de video, unas que son de audio, unas que son de texto. Exacto. Todas están de moda. Nosotros siempre decimos que sales mejor si te enfocas en una o dos y lo haces bien, que estar en todas y a veces uno diluye el esfuerzo y entonces no estás bien en ninguna. Pero sí, constantemente salen nuevas. Ahora mismo hay como 10 diferentes. Todo el mundo está jugando a ver cuál es la nueva que pega. Ajá. Porque si la pegan en la China, como uno dice, tienes una oportunidad extraordinaria. El sábado yo di una conferencia donde tenía 4 cámaras, como si fueran cámaras de TV frente a mí, y la gente, el público me veía tipo televisión. De eso estamos hablando. Ahora cada individuo, o vuelvo a usar el término que me gusta utilizar a mí, cada infoempresario tiene la oportunidad de tener alcance al mundo y de hacerlo de una forma muy, muy, muy profesional, en donde ya los diferentes medios tradicionales se están unos encima de otros. Mira el ejemplo, nosotros somos una emisora de radio, pero estamos prácticamente en televisión. Sí, estamos en televisión. Sí. Estamos en televisión, más no solamente televisión local, estamos en televisión mundial a través del internet. Exacto. Sí. Así que el alcance es mucho mayor. Y estos son cosas que hace 10 años parecían imposibles y que ahora es la norma. Y que hay que aprovecharlo porque aumenta tu alcance y el mensaje que tú tienes, la historia que tú quieres compartir, el producto que tú quieres ofrecer, lo puedes hacer, llevar mucho más lejos con este tipo de tecnología. Eso te iba a decir, mucho más lejos, y lo que parecía ser una resistencia, porque tengo que confesar que para mí era una resistencia dar una conferencia donde nadie me viera. Es un reto, es bien difícil tú estar hablando, tú no sabes las emociones, no ves a la gente a la cara. Sin embargo, veo que las compañías están celebrando porque te economizas el pago del local, te economizas los riesgos de tener gente en ese local. O sea, no sé si me hago entender. Claro. Lo que parecía ser, ay, no puedo. Hay gente que lo está celebrando, que se quede así de esa manera. Sí, es mucho más práctico, mucho más rápido, mucho más económico y mucho más conveniente incluso para el usuario, porque
Antes, si yo como usuario no podía llegar a tu conferencia, me la perdía. Exacto. Ahora yo la puedo ver o en el momento, o si tú decides grabarla y ofrecerla luego, la puedo ver cuando yo pueda. Así que sí, tiene sus ventajas. Ha cambiado el mundo como lo conocemos y la tecnología es parte de eso. O sea, había cambio de tiro, Juan, y todo. Yo tenía 4 camarógrafos frente a mí, me hacían señas esta cámara. Entonces yo iba hablando, dando la conferencia, cambiando de cámara, como si estuviese en TV. Sí. Tu propio talk show ahí, ¿sí? ya estabas ahí. Oprah no tienes nada que envidiar. Nada que me cacho, a mí me encantó, solita. Exacto. Mira, cuando no la viajé en Nueva Vida, renunció y montó una cosa de esa, mano. Ya sabes, No fue que la boté, que el público sepa que no la boté, fue que se fue. Me gustó. Yo dije, oye, esto está bueno. A ver, ¿qué más? Quiero mencionar, que no podemos dejar de mencionarlo, las famosas criptomonedas, específicamente Dogecoin, que sigue creciendo. Esta es la moneda que ya mencionamos que comenzó como una broma. Y la broma se ha convertido que ahora mismo es la moneda número 4 en el mundo. Wow. Con un market cap billonario, 129 billones específicamente. Una broma que comenzó. Ya sobrepasó los 60 centavos el valor de la moneda. Y se supone, este sábado, de la casualidad que este sábado Elon Musk, que ha sido uno de los defensores de esa moneda, va a ser el anfitrión en el programa Saturday Night Live, que es un programa de comedia en Estados Unidos. Pues él va a ser el anfitrión y se supone que esa aparición consiga que el Dogecoin se promueva todavía mucho más y que llegue a $1. Eso es lo que ellos están esperando, que el Dogecoin llegue a $1. Veremos si eso pasa o no. Veremos si gana mucho dinero mucha gente o mucha gente se pelan las rodillas, como nosotros decimos, porque esto es una apuesta bien arriesgosa. Mírala ahí el logo del perrito. Wow. Lo que parece una broma pudiera hacer que se convirtiera en la moneda mundial digital si sigue creciendo. Qué locura. Increíble. Estamos viviendo tiempos literalmente de locura. Ajá. De locura, ni los que sabemos de tecnología jamás nos imaginamos esto, porque ha sido, al final esto es que acepta el público. Y el público en este momento, la que quieren es esa, y esa es la que está subiendo. Impresionante. Mira, papá, cuando te inventes una de esas, yo te dejo el 90% a ti, déjame un 10. Un 10 nada más de los 129 billones, esos son buenos, esos son 12.9 billones. Exacto. Sí, quédate con el 90. Una bromita como esa, ¿verdad? Claro, y me dice lo que hay que invertir y yo le cojo los chavos prestados a Fernan y a Moraima. Moraima es la que tiene, tiene que cogérselo antes que los ponga para los viajes al espacio, porque después nos quedamos pelados. Como ustedes dos han contaminado a Alex, ya Alex también dice que yo soy la que tengo. ¿Quién da conferencia de nosotros tres? Claro, sí. Es las caras los chotean, miran, 2 caras de pelado y la tuya. Claro, es evidente. Por eso es que había 4 cámaras encima de ti y en Claro. 4 cámaras de TV gigantescas, ¿ok? Sí. La cámara que yo tengo encima fue porque yo la compré. Imagínate. Te pones tape para que no te la cambien, porque si no te la cambias, se la cambian. Mira, después con un vecino con un Tesla, pues obviamente, pues. Wow. ¿Sabes? El barrio. Así que, mi gente, no tengo más nada. Estamos livianitos hoy, así que, como siempre, un honor. Queremos felicitar a todas las madres del mundo, especialmente a las de Puerto Rico. Yes. Dios me las bendiga a todos, los bendiga a ustedes y como siempre, gracias por la oportunidad de conectarnos a través de la aplicación de Nueva Vida. No importa dónde estamos en el mundo, podemos verlos a ustedes. Y ustedes te tengo una pregunta, una preguntita. Alex, mira, hablando acerca otra vez del asunto de las aplicaciones nuevas, o sea, las redes nuevas, como nosotros somos gente de radio, pues el asunto, por ejemplo, de Clubhouse, me llama mucho la atención. Exacto, me llama mucho la atención, aunque no he entendido ni la mitad de la aplicación, pero sé que la gente habla por ahí a lo loco, ¿no? Pero ¿tú entiendes que vale la pena prestarle un poquito de atención a esa? Especialmente si tienen una voz como la tuya. Caramba. La mía no. Caramba. Pero quienes tienen buena voz y tienen buen contenido, esa es la aplicación. Ese es el equivalente a un TikTok de audio.
Un Mira TikTok eso. de audio. Sí, está bien interesante porque es bien interactivo. Mira eso. Live. Bien interactivo. Sí. Es un TikTok de audio, está teniendo un crecimiento extraordinario porque usaron la estrategia viral de que era solamente por Por invitación. invitación, sí. Y esa exclusividad hace que está creciendo enormemente porque todo el mundo quiere, no, compártemelo a mí. La tengo, y tan pronto como consigues la invitación, seguida te metes en la aplicación y tratas de hacer algo. Exactamente. No es difícil. Lo único que tienes que entender es el concepto de que es un TikTok de audio. Ok. Chévere. Cápsulas de audio, Está bien con interesante. contenido, con una voz como la tuya. Wow. Y la experiencia como la tuya, tienes el éxito garantizado. Ay, todos los Si artistas tienes una están- voz de trompeta como la mía, pues lo que hacemos es reírnos y Mira, ahí hay un montón de gente famosa metida ya. Mucha gente. Sí. y ya están haciendo experimentos de programas con patrocinadores, porque hasta ahora era simplemente jugando todo el mundo, pero según va creciendo la audiencia, ya empezaron a hacer los modelos de negocio de gente que pudiera tener programas en donde se pudiera monetizar el contenido. Tremendo. La pregunta que te tengo es la siguiente, Alex. Vi una nota del divorcio de Bill y Melinda Gates que te dejaban $100 millones. ¿Es cierto? Mira lo interesante de eso. Yo investigué un poquito ayer. Ajá. Melinda tiene el abogado de Jeff Bezos y Bill Gates tiene el abogado de la esposa de Jeff Bezos. Oye, qué interesante. Los mismos abogados que divorciaron a Jeff Bezos y a la esposa Ajá. están divorciando a Melinda y a Bill Gates. Simplemente los cambiaron de bando. Pues ya entendí. Los 100 millones son entonces del abogado. No son Esos son los que hicimos. Ayer, como un pronto, vamos a llamarle como un pronto, de hecho lo tengo aquí, le pasaron a Melinda 1.8 billones de dólares en acciones. 1.8 billones. Billones en acciones específicas y sale eso en récord porque es público, tienen que pasarlo en la reguladora, la oficina reguladora de las acciones tiene que saber qué está ocurriendo porque no vaya a ser que sea lo que se llaman transacciones internas. Y le pasaron esa cantidad como pronto del acuerdo que están consiguiendo ellos dos, porque interesante, ellos no hicieron prenup cuando se casaron. Así que no hay ningún acuerdo antes de casarse. Y la fortuna ahora mismo de ellos dos es de 154 billones. Uy, deja eso. Eso es muchísimo dinero. Aparte de que los dos comparten la presidencia de la entidad de ellos sin fines de lucro. Así que no se sabe qué va a pasar con eso. Hay que mirar, porque esto es una noticia que trae cola. Pudiera ser el divorcio más caro de todos los tiempos. Mira, y ahora sé que se acabó ya, pero espérate rápido. Todavía está castigado Trump. Bueno, hizo algo tipo todavía blog. está castigado y la junta que hizo la revisión dice que el castigo era justificado, que no necesariamente es permanente, pero que por el riesgo que representaba a la seguridad nacional, Facebook lo hizo bien, y que entonces lo que Facebook está obligado a hacer es simplemente reevaluarlo dentro de 6 meses, pero que no hubo ninguna falla en haberlo sacado de Facebook, y lo mismo ocurre con YouTube y lo mismo ocurre con Twitter. Así que mira eso. Se quedó afuera por el momento. Okay. Pero él viene con la de él viene con su pero plataforma. Mira, ya yo recibí. No viene con nada, no viene con nada. Si ya Lindell trató, tiró la de él y no hay ni 10 gatos en la del Marpilo. Ya está Pero Alex, Trump acaba de sacar un blog, es una página de internet, funciona tipo blog, hace unos días. Ya yo la vi, me imagino que tú la viste también. Claro, pero no tiene el tráfico. El problema de aquí a lo último es que sí, tú como individuo, tú puedes tener una audiencia, pero tu audiencia vive en estas plataformas, y a menos que tú hagas el trabajo de moverlas de estas plataformas a tu plataforma, no ocurre nada. Y eso tarda, sacarlos de Facebook y llevarlos a tu plataforma, tarda, especialmente si no tienes lo que tenía él antes, que si él hubiera hecho su plataforma cuando tenía las otras plataformas, las hubiera movido a ese blog que hizo ahora.
Pero el llamado a la acción de vengan a mi blog ahora, ¿cómo lo hace? Si los medios no lo están cubriendo como antes. Sí, la gente no lo sabe. Y, y la gente no lo sabe, por consiguiente, está cuesta arriba. Que pudiera llevar gente, sí, pero está bien cuesta arriba porque no tiene el acceso que tenía antes. Tenía que haber hecho la plataforma cuando tenía las otras plataformas. Oye, Alex, aprendí, con esto te dejo que sé que, ¿verdad? Aprendí algo bien interesante esta semana con una negociación que estoy haciendo y es que muchas veces nos impresionamos por la cantidad de seguidores y no necesariamente los que más seguidores tienen son los que llegan más lejos en términos de ciertas marcas. Hay marcas que no necesariamente están buscando muchos seguidores. Engagement. Exacto. Claro. Y no solamente eso, aparte de lo que tú estás diciendo, Fernán, están buscando también un mercado que ellos todavía no han llegado. Segmentación. Están buscando a un esa es la segmento palabra. del mercado que Esa es la no estén palabra. tocando. Así que nos impresionamos con las cantidades, sin embargo, espérate, no es eso lo que me interesa. Es otra cosa lo que estoy buscando. Vuelvo otra vez, no se dejen llevar por las cantidades. Yo puedo tener 1 millón de seguidores en Facebook y el que yo tenga 1 millón de seguidores en Facebook no significa que 1 millón de personas me ven. No tiene que ver nada la cantidad de seguidores con la interacción que hay. Número 2, como bien mencionaste, te va a depender de la segmentación y el producto que yo tenga, cómo va con esa segmentación. Yo puedo tener una persona o un influencer, ese es el término que le gusta utilizar a la gente, que tiene millones. Pero si el influencer lo que está haciendo es chistes de doble sentido y loqueras, no va alineado con mi marca, que es una marca más tranquila, vamos a llamarla, ¿verdad? Pues no hace ninguna lógica tratar de anunciarme con ese influencer. Y ha habido casos, esto es impresionante, de compañías que le dan contratos a un influencer porque tenía supuestamente millones de seguidores y no han vendido ni 100 productos. Porque el que yo te siga y el que yo confíe en ti sobre algo que tú sugieres son dos cosas totalmente diferentes. Exacto. Hay gente que lo puedo seguir porque es comiquito. Ya hace sanganería y quiero ver las loqueras que hace. Chévere. Pero de ahí a yo venir y coger un préstamo personal o hipotecar mi casa porque tú dices que yo use otra. No. Claro. Sí. Excelente. Increíble. Tremendo. Increíble. Gracias, Alex. Como siempre, un placer. Bendiciones para todos. Bendiciones. El profeta de la tecnología, Alex Ochart. Oye, te invitamos a que pases por Caprichos Coffee Shop.